¿Qué es una carpeta de producción audiovisual? Una carpeta de producción es el documento que se usa para definir y describir a un proyecto y facilitar así su producción. También es un documento que se usa para ser presentado a inversionistas, colaboradores y participantes. Hasta cierto punto, podríamos decir que, en un proyecto audiovisual, una carpeta de producción es un plan de negocios. En general, contiene toda la información que se necesita para llevar a cabo tu proyecto audiovisual y que te permitirá ponerte manos a la obra. Pero, ¿sabemos cuáles son los formatos que debe incluir una carpeta de este estilo? Bueno, relájate y acomódate en tu sillón, porque hoy te voy a explicar cuáles son cada uno de estos formatos. Portada. Esta es la primera parte de tu carpeta, es lo que identificará a tu producción audiovisual. En esta se tienen que incluir los siguientes elementos: título de la producción, en bold y mayúsculas. Producción. Se coloca el nombre y apellido del productor y su número de teléfono y correo electrónico para poder contactarlo. Dirección. Se coloca el nombre y apellido del director y su número de teléfono y correo electrónico para poder contactarlo. Equipo. Se colocan los nombres y apellidos de los integrantes del equipo de trabajo y además sus correos electrónicos para poder contactarlos. Nombre de la empresa y el año en que se elabora esta carpeta. Esto se ve en la esquina inferior derecha, con un puntaje de letra bajo, para que no opaque a los demás elementos. Guión literario. El guión literario es un documento que contiene una historia, pensada para ser narrada en imágenes y sonido. Es el primer paso para realizar una producción audiovisual. Se detallan las acciones y los diálogos de los personajes, acompañándolos con descripciones generales de los escenarios y acotaciones para los actores. La historia se escribe de manera que resulte visible y se comprenda, pero sin dar indicaciones técnicas para la realización de la película ni sobre el trabajo de cámara. Inicia con una portada sencilla, donde se incluyen título de la producción con mayúsculas, escrito por, y continúa con el nombre del guionista, nombre del autor, correo electrónico y número de teléfono. Los guiones literarios se dividen en secuencias o escenas. Tienen un formato propio que permite que el director, los actores y todo el equipo técnico puedan leerlo fácilmente y saber cómo y dónde se desarrolla la historia. Una escena o secuencia es simplemente un fragmento de historia que ocurre en el mismo espacio y o tiempo. Esto quiere decir que cuando cambiemos de escenario o si hay una elipsis temporal dentro de un mismo escenario, cambiaremos de escena. Lo primero que debes saber es que se escribe siempre en la fuente Courier New a tamaño 12, y esto es así porque gracias a este estándar, una página de guión literario suele corresponder aproximadamente a 1 minuto de película en la pantalla. Ahora pasaremos a ver cuáles son los elementos de un guión literario. Encabezado de secuencia. Se escribe en mayúscula y describe si es interior o exterior, el nombre del decorado y si es de noche o de día. También podría incluir si es atardecer o amanecer. Si la acción transcurriese en un coche que avanza por la carretera y queremos mostrar qué vemos en el interior pero también en el exterior, podríamos utilizar la siguiente fórmula. Y si por ejemplo dentro de una casa van a aparecer diferentes decorados, podemos usar esta fórmula. Acción. Describe brevemente el decorado y las acciones que van teniendo lugar, eso sí, siempre en presente y en tercera persona. Esto es muy importante, en un guión las cosas no pueden suceder ni en pasado ni en futuro, solo nos dedicamos a describir lo que vemos, y siempre en tiempo presente. Otra cosa importante es que el estilo debe ser sencillo, sin florituras y sin muchos recursos literarios. Esto no quiere decir que escribamos como robots. Cada guionista desarrolla su propio estilo a la hora de escribir las acciones. Algunos son más asépticos y otros se permiten descripciones mucho más largas, pero por lo general se recomienda ser bastante escueto a la hora de describir. Presentar a un personaje. La primera vez que aparece un personaje se puede indicar su edad entre paréntesis y una breve descripción, aunque también lo podemos hacer de una forma estimada y en forma de prosa. Cualquiera de estas dos formas es válida. Hacer un flashback. Si necesitamos que la acción se traslade hacia el pasado, no hay problema, podemos indicarlo en el encabezado. Pero la acción siempre se escribe en presente, no lo olvides. También podríamos, por ejemplo, añadir un título
superpuesto que diga 2 años antes o 2 años después, aunque muchas veces no hace falta poner ningún título para que se entienda que la acción transcurre en el pasado o en el futuro. En el guión es como si el guionista fuese testigo directo de la película y le estuviese transmitiendo en tiempo real, y es por eso por lo que no tiene sentido usar el pasado o el futuro. No es una novela y solo podemos describir lo que se puede ver y escuchar. Además, el espectador es más listo de lo que pensamos, no lo olvides nunca. Diálogo. Se escribe en una posición centrada, para diferenciarlo de la acción. Primero se indica el nombre del personaje en mayúsculas y debajo, a continuación, se escribe el diálogo. Si un personaje habla, luego describimos una acción y luego vuelve a hablar, lo indicaremos poniendo al lado, entre paréntesis, cont, es decir, que continúa hablando. Diferencias entre voz en off y voice over. ¿Qué sucede cuando se escucha un diálogo de alguien que no estamos viendo en pantalla? Cuando sea un diálogo de alguien que no vemos, pero el personaje en pantalla sí lo escucha, igual que nosotros, indicaremos entre paréntesis off. Por ejemplo, cuando una persona habla desde otra habitación. Sin embargo, si se trata de una voz en off de un narrador ajeno a la historia, indicaremos VO, que viene del inglés voice over. Acotaciones. No conviene abusar de ellas, pero si lo necesitamos podemos hacer una indicación sobre ese diálogo. Se pone debajo del nombre del personaje, y antes del diálogo o en una línea entre las líneas de diálogo. Solo recurrimos a ellas si son imprescindibles para que se entienda, si no, lo obviaremos, ya que depende principalmente del director y del actor interpretar la motivación y el tono de esos diálogos. Es decir, es una herramienta, pero solo para momentos concretos, no es para todos los diálogos. Transiciones. Se pone a la derecha al final de la escena o en mitad, si es necesario. Por ejemplo, para indicar cuando hay un corte o un fundido encadenado. Hay muchos guionistas que apenas lo utilizan, aunque tampoco hay que darles mucha importancia en principio, si no las indicas nadie te va a decir nada. Sí es interesante usarlas si quieres enfatizar el final de una escena mediante un fundido a negro, o incluso en mitad de una escena, si queremos sugerir una sucesión de planos o una secuencia de montaje. En ese caso indicaremos corta a o corte a, en inglés sería cut to. Otros. También podemos agregar anotaciones como suena música o créditos finales. Guión técnico. El guión técnico es la transcripción en planos cinematográficos de las escenas definidas en el guión literario. Es un documento de producción con la información necesaria para la realización de la película, una herramienta para todos los departamentos técnicos y artísticos. La organización será según el montaje final de la película, y su unidad mínima narrativa es el plano, luego la escena y la secuencia respectivamente. El guión técnico es la transcripción en planos de la película, el desglose en secuencias y planos, con el fin de que cada departamento se organice según las necesidades de cada plano, y que haya una buena comunicación entre cada departamento. Hay que hacer el guión técnico pensando en qué se quiere decir, y sobre todo, qué se quiere transmitir emocionalmente. El guión técnico es rítmico. Es fundamental pensar en el ritmo general de la película, cuál será su clímax y su desenlace. El formato varía según las necesidades y complejidades de la película. El formato básico se divide en escenas. Mismo escenario con linealidad en el tiempo, no habrá escenas diferentes en la misma página. Y contiene lo siguiente. Número de plano, escena. La información básica de esa escena. Cabezal del guión literario. La información del plano, tamaño de campo, angulación, altura. Descripción de la imagen, acción, personajes. Descripción del audio, música, diálogos, sonidos, voz en off. Plan de rodaje. El plan de rodaje es el objetivo para cumplir por parte de todo un equipo. Indica en cuántos días y cómo se va a organizar el rodaje para llevar a cabo el guión. Cuando vamos a rodar algo, debemos intentar tenerlo todo preparado, especialmente si hemos reunido a un equipo técnico y a unos actores, y, sobre todo, si hemos alquilado material o incluso el lugar donde vamos a rodar. Añadir más días de rodaje puede acarrear un incremento del presupuesto, por lo que es crucial que el plan de rodaje sea realista y se pueda llevar a cabo. ¿Por qué hacer un plan de rodaje? Hacer un plan de rodaje siempre es recomendable. Es cierto que a veces hay proyectos en los que se improvisa o no sabemos muy bien cómo va a ser el rodaje.
A veces hacemos trabajos en los que llevamos prácticamente el plan de rodaje en la cabeza, pero siempre ayuda si tenemos algo por escrito, aunque estemos grabando un evento. ¿Quién hace el plan de rodaje? Generalmente el plan de rodaje lo realiza el ayudante de dirección, en consenso con los equipos de dirección de fotografía, arte, vestuario, maquillaje. Hay que calcular muchos tiempos de preparación y trabajo en paralelo, por lo que es crucial que sea coherente. Equipo técnico. Este documento es una manera sencilla de tener el nombre y las maneras de contactar a todos los participantes de la producción. Aquí se detallan los cargos de cada uno, los números de teléfono y correos electrónicos. Este documento se distribuye de manera interna entre los departamentos por si se necesitan en algún momento para trabajar en conjunto. Orden de trabajo. La orden de rodaje es un documento que se elabora diariamente durante un rodaje. Es lo que en inglés se llama call set y en muchos países de Latinoamérica la llaman hoja de llamado. Si el plan de rodaje, como ya vimos anteriormente, es una guía de cómo se organiza el rodaje completo de una película, la orden de rodaje u hoja de llamado nos indica lo que se va a rodar cada día, pero además del orden de secuencias y planos que se va a rodar en cada jornada de trabajo, incluye también otra información importante: nombre y apellidos del jefe de producción, así como su correo electrónico, la fecha de rodaje, las localizaciones donde se va a rodar, a qué hora está previsto comenzar y acabar el rodaje de ese día, las horas previstas para hacer descansos para el bocadillo y para comer, información meteorológica y horas de salida y puesta de sol, a qué hora está citada cada persona del equipo y su teléfono para tenerlos localizados, los actores que intervienen ese día y los horarios a los que deben pasar por maquillaje y estar listos para rodar, y algunas notas de producción. Lo elabora diariamente el ayudante de dirección, puede que lo realice él mismo o puede que lo delegue en el segundo ayudante de dirección, depende de cómo de grande sea esa producción. Si estamos hablando de un largometraje, un ayudante de dirección suele tener varios ayudantes. Algunos de ellos trabajan más en rodaje y otros tienen una parte de oficina para elaborar la orden de rodaje del día siguiente mientras se está rodando. Además, la orden de rodaje debe estar firmada tanto por el ayudante de dirección como por el jefe de producción. Y el equipo de dirección, generalmente el auxiliar o el segundo ayudante, se encargará de que le llegue a cada una de las personas del equipo. Para ello, generalmente se suele escribir el nombre en alguna esquina, así si alguien la pierde o la deja tirada, sabemos de quién es. Desglose de atrezo, escenografía. Se inicia con el nombre y apellido del director de arte, así como su correo electrónico. Se va a dividir por escenas y en cada una se va a dar una pequeña descripción del decorado. Aunque el departamento de arte hace su propio desglose, en este desglose tendremos que enumerar el atrezo y la escenografía. Por si no sabes qué es el atrezo, déjame te lo explico. El atrezo es todo objeto que intervenga en la acción. Por ejemplo, si el personaje utiliza una pistola o un bolígrafo o lleva una carpeta en las manos. Desglose de vestuario, maquillaje, peluquería. Iniciamos con el nombre y apellido del encargado de maquillaje y vestuario, así como su correo electrónico. Este desglose, al igual que el de atrezo y escenografía y el de localización, que vamos a ver más adelante, se va dividiendo según sea necesario. En este caso se divide por personajes. Para el vestuario de cada personaje se detalla el número de estilos que tendrá, que llevará en el torso, piernas y calzado. También se incluyen efectos especiales o complementos. También se menciona si corresponde a algún raccord, que en español se traduce como continuidad cinematográfica. Para el maquillaje se detalla el número de estilos que tendrá, qué maquillaje llevará en la cara, ojos y boca. También se incluyen efectos especiales o complementos. Al igual que el vestuario se indica si corresponde a alguna continuidad cinematográfica. Para el peinado se detalla casi lo mismo que en los dos anteriores, pero con las variaciones de que aquí se detalla el corte, si lleva una peluca y el color de este. Al final de este desglose hay un apartado de observaciones y se incluyen fotografías del resultado. Desglose de localización. Como ya mencioné antes, este desglose se divide, y en este caso por localizaciones. En cada una se detalla la dirección, algún contacto, el decorado, las escenas, la cámara o las cámaras que se utilizarán, el sonido y el arte. Existen dos secciones más que son la de otros y observaciones, por si son necesarias. Desglose. El desglose es fundamental antes de iniciar una producción audiovisual o cinematográfica,
Una vez finalizado el guión literario, extraemos todos los elementos necesarios para el rodaje. El desglose generalmente lo hace el departamento de producción. En un equipo grande de rodaje, esa tarea la realizará el director de producción. Las razones de esto es que esta figura es quien debe controlar el presupuesto de la producción y los elementos y equipo humano necesarios para llevarla a cabo. Además del desglose de guión que realiza el departamento de producción, el ayudante de dirección también realiza su desglose. Hay que tener en cuenta que el ayudante de dirección es el que comanda el rodaje y los tiempos y el equipo, y para ello debe tener una visión exhaustiva del proyecto para poder realizar el plan de rodaje. ¿Cómo se hace el desglose? En el desglose analizaremos el guión literario para determinar lo que sea necesario para hacerlo realidad. Se suele hacer una hoja por cada escena o secuencia mecánica y luego trasladarlo al plan de rodaje y a la orden de rodaje de cada día. En cada hoja de desglose determinaremos algunos aspectos importantes. Por ejemplo, cuántas páginas de guión cubre esa secuencia, en qué decorado y localización transcurre y el tiempo estimado en pantalla. También si es interior o exterior, y noche o día, además de una breve descripción de lo que sucede en esa secuencia. Y lo más importante, qué se necesita dentro de esa secuencia para diferentes departamentos. Hay que tener en cuenta que cada producción audiovisual es diferente, y en ocasiones es posible que necesitemos modificar o añadir algún apartado a la hoja de desglose. Hoja de script, rodaje. Las hojas de script se dividen en dos tipos, la de rodaje y la de montaje. Ambas hojas comparten un mismo fin, que es evitar errores en la continuidad cinematográfica. Hay que mencionar que la persona que realiza el script es el encargado de llevar el control y registro de cada toma que se graba. Las hojas de script de rodaje nos detallan en qué unidad de almacenamiento está cada toma de video y cada toma de audio. También a qué plano del guión corresponde, el número de toma, la acción que se realiza y otras observaciones útiles. Este tipo de registro facilita la identificación de las tomas que sirven y las que no, ahorrando así mucho tiempo en lugar de revisar cada toma de audio y de video para saber cuál es la correcta. Hoja de script por orden de montaje. La hoja de script por orden de montaje detalla las tomas seleccionadas en orden. Utiliza los mismos datos que la hoja de script de rodaje, excepto que en estas no se incluye la jornada. Plan de trabajo. Es una herramienta donde se programa cada día del rodaje y se prevén las necesidades de recursos humanos y materiales. También se delimita lo que se filmará por día. El productor debe pensar cuál es la forma más viable para filmar el proyecto. Por si no lo sabías, los proyectos audiovisuales no siempre se filman en orden. Se puede empezar por la secuencia final y terminar con la primera. Al estar filmado en secuencias en diferente orden, el equipo se puede llegar a confundir o olvidar algo. Aquí entra el continuista, que es el encargado de supervisar la continuidad del proyecto. Este debe estar al pendiente de que entre las secuencias no haya saltos visuales. El plan de trabajo consta de un cuadro que contenga números de secuencia, localización, personajes, extensión de la secuencia y una breve descripción de acontecimientos. Para elaborar el plan de trabajo se debe tomar en cuenta varias cuestiones. Localización. Es preferible filmar todas las secuencias de una locación y después pasar a las de otra locación. Si no, tendremos que estar cambiando de una locación a otra y perderíamos mucho tiempo en ello, más si entre dichas localizaciones existe una gran distancia. Es importante que el equipo conozca la ubicación de las localizaciones. Para esto sería recomendable que todos contaran con las direcciones y los teléfonos de estas para que lleguen a tiempo. Actores. Se debe ajustar los días de rodaje con el tiempo de estos, ya que pueden tener otros compromisos. Iluminación. Hay dos cosas que el productor debe considerar: si las secuencias se van a filmar en el día o en la noche, y si se filmarán en interior o en exterior. Dependiendo de esto, se tendrá en cuenta el equipo que se necesitará para iluminar la localización. Vestuario, efectos y maquillaje. Puede que no se filmen las secuencias seguidas, por lo tanto es necesario que el continuista lleve un registro del vestuario y maquillaje de los actores por secuencia y escena. Por otro lado, el productor debe tener presente si se realizarán efectos como sangre, malformaciones, etc. ¿Qué aspecto tiene un plan de trabajo? El plan de trabajo de un largometraje es una tabla enorme con muchas filas y columnas. Piensa en la gran cantidad de requerimientos de una película, en las que hay decenas de actores, figuraciones y un equipo técnico de decenas de personas, y eso debe verse de un vistazo para poder tenerlo controlado.
Armar ese puzzle puede llevar semanas y seguramente irá variando porque surgen imprevistos de todo tipo. De hecho, en cuanto empiece el rodaje, lo más normal es que también sufran cambios. Por eso se hacen por columnas y con un software que permita moverlas fácilmente. Este ejemplo es más parecido al de un largometraje. Las líneas verticales blancas indican el final de cada jornada de trabajo y los bloques de colores normalmente pertenecen al decorado. De esta forma vemos de un vistazo el rodaje y a todos los decorados. Storyboard o guión gráfico. El storyboard ayuda a todo el equipo a visualizar de una forma muy clara lo que se va a rodar. Es la representación de los distintos planos dibujados en viñetas a modo de cómic y nos permite visualizar de forma más clara el resultado final. Se puede hacer de diferentes formas, generalmente se hace dibujando, y en otras producciones profesionales se suele contratar a un storyboard artist. A veces se hacen con fotos, o incluso existen softwares que nos facilitan su creación a los que no sabemos dibujar. Normalmente estas imágenes corresponden a los planos o tomas específicas de cada escena, determinados por el realizador del storyboard con base en emplazamientos o posiciones de cámara específicos. Esto significa que el dibujante o el fotógrafo deben de poseer un conocimiento básico del lenguaje visual de cine y televisión en lo referente a los planos, emplazamientos y movimientos de cámara. Debajo de cada viñeta se escribe brevemente la siguiente información. Número de la escena, parte de la película que transcurre en el mismo espacio y tiempo. Identificación de la escena, localización, tiempo de la acción. Número del plano dentro de la escena, breve descripción del audio, diálogo, música y o sonido. Breve descripción de la acción si es que hay una. Entre una viñeta y otra se indica la manera en que se dará la transición entre imágenes. Estas transiciones pueden ser por corte directo, por fundido, encadenado, barrido, entre muchas otras. Aunque existen un sinnúmero de formas para identificar las transiciones entre imágenes de un storyboard, la siguiente nomenclatura puede resultar sencilla de utilizar. Las transiciones por corte directo no se indican. Las transiciones por movimiento de cámara laterales, traveling o paneo o verticales, tilt, se indican con una flecha dirigida hacia donde va el movimiento, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Las transiciones por movimiento de cámara hacia o desde el tema, dolly in o dolly out, se indica con una flecha diagonal dirigida hacia donde va el movimiento. Las transiciones por movimiento de lente de la cámara, zoom, se indica con 4 flechas dibujadas dentro de la viñeta, todas dirigidas hacia donde va el movimiento, hacia dentro de la imagen o desde dentro de la imagen. Las transiciones por encadenado entre una imagen y otra se indican con 2 líneas curvas cruzadas en X. Y eso sería todo por hoy, espero que te haya sido de ayuda y ahora sepas qué elementos conforman una carpeta de producción, más bien qué formatos lo conforman. Bueno, sin más que decir, me despido, nos vemos en un próximo video y que tengas un buen día.